Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast de la Cerveteca. Recuerda que estamos en las principales plataformas de podcast y si estás en YouTube podéis suscribiros y darle like mientras nos estéis escuchando. Y bueno, no hace falta decir, en la cerveteca.online tenéis disponible más de 200 cervezas de todo el mundo a tan solo un par de clics de ti. Entra ya y que no te lo cuenten, la cerveteca.online. Y hoy en el episodio de hoy tenemos a una invitada de un proyecto muy interesante, que es el proyecto de Lopilot, uno de esos proyectos que marcan la diferencia dentro del sector de la cerveza y del mundo craft. Y quizás, y lo va a explicar ella mejor, Lopilot no solamente es una brewery o una cervecera, sino que son agricultores y poseen sus propios medios de autosuficiencia. Bienvenidos al podcast de la Cerveteca. Kionia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarnos. Nada, me encantaría saber de primera mano, y más viniendo de ti. Bueno, primero de todo, ¿tienes alguna cerveza ahí a mano que estás degustando ahora mismo? Sí, me estoy tomando ahora mismo una de las novedades que tenemos en lata, que es una smoothie fruit sour y lleva fruta natural y en este caso grosella negra. Rosella y con un toque ácido, que yo también la he estado degustando estas semanas atrás. Yo estoy con la Black Hole, con la Russian Imperial Stout. Y la verdad que me gusta. No es una cerveza que la veo muy frecuentemente, pero tengo que decir que me está gustando bastante. Además de que he podido hacer una cata de algunos de vuestros productos. Eh, Primero de todo, me encantaría saber si ya es complicado para la gran mayoría de personas entrar en el mundo de la cerveza o a ponerse a fabricar cerveza. ¿Cuál es la locura que os impulsa a montar una granja? Bueno, pues la verdad que sí que es una locura y de hecho al principio todo el mundo nos tomaba por locos. Siguen tomándonos por locos un poco, ¿eh? Pero bueno, al principio nadie creía que lo conseguiríamos y ahora pues ya con los resultados que hemos ido sacando en los últimos años, pues ya es un proyecto que al menos es posible, lo que no quiere decir que sea 100% rentable, pero al menos es posible. O sea, hacerte tú todos los ingredientes ecológicos para hacer una cerveza artesana de calidad, a día de hoy es posible. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo se empieza? ¿Qué fue antes? ¿El mundo cervecero o empezar a plantar para ser autosuficiente? Bueno, fue un poco a la par. Nosotros empezamos haciendo cerveza para nosotras en casa y queríamos hacer una cerveza ecológica. Y allí ya empezamos a ver que había muchos problemas en conseguir ingredientes en ecológico, porque igual encuentras un tipo de lúpulo, pero uno, no encuentras gran cantidad de lúpulos. Y lo mismo pasaba con el tema de las maltas. Y entonces ya cuando decidimos montar la cervecería, ya queríamos salir al mercado con todos los ingredientes producidos por nosotras mismas, ¿no? Pero eso, bueno, eso era lo que queríamos, pero no fue así. O sea que todo nos ha costado muchísimo. Y sí que es verdad que empezamos plantando al principio 2 plantas de lúpulo que reproducimos en 200 y de esas 200 luego 1500 y ahora que tenemos 4000 plantas de lúpulo, pues ha sido muy progresivo. Y cuando empezamos, pues empezamos utilizando nuestro lúpulo. Y todavía no estaba en funcionamiento la maltería. Teníamos cereal, pero no teníamos maltería. Y poco a poco, pues ya pusimos en marcha la maltería. Al principio hacíamos solo una malta base. Después ya empezamos a hacer cosas un poco más complicadas, como una malta Muni, que ahora pues también malteamos trigo, centeno. O sea que ha sido como un proceso poco a poco. Ahora que está el mundo globalizado, que hay, bueno, es bastante sencillo encontrar tiendas online, distribuidores online, sobre todo para esos home brewers que hacen la cerveza en casa. A la hora de montar el proyecto, y sobre todo desde el punto de vista del emprendimiento, ¿os tildaron de locos? O sea, ¿alguna vez os dijeron esto no va a salir?
Jamás. Sí, todo el mundo creía que estábamos locos. De hecho, creo que nos queda un poco de locura. Y sí, nadie, cuando dijimos que íbamos a hacer los ingredientes y hacer el círculo cerrado, que es como se titula un poco nuestro proyecto, ¿no? De Full Circle Beer Project. Ujú. Pues entonces pues nos dijeron pues que no lo íbamos a conseguir, que ya lo había probado mucha gente, que eso no es un proyecto, sino que son 5 proyectos a la vez. Bueno, pues muchas cosas que eran muy complicadas y es verdad, son todas muy complicadas y cada una de ellas por separado ya es un proyecto y ya es pues muy complicado. Por ejemplo, maltear, pues me atrevería a decir que es más difícil maltear que no producir cerveza. Y lo mismo pasa pues con el lúpulo, y más si trabajas con cultivos nuevos y ecológicos, que no puedes hacer tratamientos, ni utilizar pesticidas, ni Mm. herbicidas, y pues es complicado y sí, la gente de hecho no daba un duro por nosotras. Quiero que me des un consejo, sobre todo de cara a meterse dentro de la agricultura cervecera. Ahora vamos a hablar un poco más de esos ingredientes o esas materias primas que tratáis dentro de la granja, por ejemplo, maltas, lúpulos. Te preguntaré un poco por la levadura, pero sobre todo a la hora de dar consejo, ¿qué es más fácil empezar? ¿Por el grano? ¿Una plantación de lúpulo que tarda tiempo? ¿Qué es lo más sencillo a la hora Ay, de entrar en una agricultura cervecera? no hay nada sencillo. Bueno, lo más sencillo sería hacer el cereal, ¿no? Porque aquí pues ya tenemos mucha tradición cerealística. En Lleida pues ya siempre hemos tenido cebada cervecera. Y entonces pues hacer el cereal es fácil. Lo que es complicado es tratarlo. Y si tú haces el cereal y vives en Bélgica, pues en el pueblo de al lado tienes una maltería y puedes llevar tu cereal a maltear allí, pero aquí pues no hay una maltería en el pueblo de al lado. Entonces, pues si quieres usar tu cereal, o te lo malteas tú o no lo puedes utilizar. Y entonces ahí es donde los costes y las amortizaciones no salen bien, porque como más pequeño eres, más caro te cuesta hacer cualquier tratamiento, cualquier producción, cualquier cosa. Y lo mismo pasa con el lúpulo. El lúpulo necesitas la misma maquinaria, los mismos secaderos, la misma peletizadora, todo igual si tienes media hectárea que si tienes 20 hectáreas. Entonces, si te vas poniendo poco a poco, pues como necesitas toda la infraestructura, pues la verdad es que sale caro y como más pequeño, más caro sale. Vamos a hablar de los cereales. Venga. Quiero aquí que, bueno, ¿qué cereales estáis sembrando ahora mismo en la granja? Mira, pues ahora sembramos, tenemos pues estos que te he dicho, trigo, centeno y cebada. Y cebada. Vale. Em, Bueno, también tenemos alfalfa, pero no la usamos para la cerveza. Empezasteis, imagino que empezasteis por un, no sé, por un terreno un poco más pequeño, suelen ser pues plantaciones de regadío, o sea, perdona, de secano. Sí, bueno, empezamos con una hectárea que la teníamos en una zona de regadío, pero no teníamos instalado el riego. Ujú. Y lo hicimos un poco por probar, a ver cómo se da, ¿no? Y esta, pues bueno, pues ese año llovió mucho, se dio muy bien y ahí caímos en la trampa. Hostia, esto es muy fácil y no siempre es fácil. Todos los años son distintos y cada año tienes problemas distintos. Y bueno, pues eso, empezamos con una hectárea y ahora tenemos unas 10 ¿Cuál es de el cereal. principal problema en cuanto a plagas, ¿no? Que pueden ser roedores o pájaros ¿cuáles son los principales problemas a la hora de mantener esas cosechas? El principal problema no lo tenemos en el campo, sino que lo tenemos a la hora de almacenar el grano. Ujú. Como hacemos ecológico, pues no se nos permite
cuando limpias el grano, pues no te se permite poner ningún fungicida ni poner ningún insecticida al grano para que no se malmeta. Y entonces, pues el picudo es el problema básico que tenemos a la hora de mantener el grano. Te voy a preguntar ahora sobre los lúpulos. No es fácil tener una plantación de lúpulos. Sabemos aquí en España que hay ciertas regiones ya que las tienen, ¿no? Como en León y la parte más alta del Ebro, incluso que son producciones que están vendidas antes de salir. Yo, por ejemplo, la última vez que hablé con alguien sobre este tema, a qué precio estaba el lúpulo, no sé si está ahora mismo a este precio o está más, seguramente, estaba a 41 euros el kilo. Uh-huh. Me hablas de ecológico por eso. No, te hablo de lúpulo general. Entonces, es otra cosa a mí que me fascina porque cuéntanos un poco cómo es ese proceso del lúpulo. Porque no lo plantas y tienes lúpulo. Necesitas un tiempo de mimo, ¿no? Y... Sí. Bueno, tú cuando plantas un rizoma, generalmente el primer año tienes poca producción. Uh-huh. La ventaja que tienes es que son plantas que no tienes que plantarlas cada año, sino que una planta de lúpulo te durará unos 15, 18 años aproximadamente. Y eso es una ventaja, pero el ciclo que tienen sí que es completamente anual. Entonces, una peculiaridad del lúpulo es que es la segunda planta de crecimiento más rápido del mundo, lo cual quiere decir que en 2 meses crece 6 metros de altura. Y para eso tiene que tener toda la comida al alcance lo máximo. O sea, tienes que tener muy bien preparados los campos para que la planta pueda crecer al máximo en esos 2 meses, ¿no? Necesita un poco de humedad, creo, ¿no? Sí, claro. Bueno, en nuestra zona tenemos regadío y si no sería imposible tener lúpulo. De hecho, en las zonas más húmedas como en Galicia o así, en algunas plantaciones de lúpulo que conozco han puesto riego porque hay años que no lo necesitan, pero hay años que sí. Y entonces... Y sobre todo te iba a preguntar qué clases de lúpulos trabajáis. O sea, ¿son lúpulos aromáticos, amargos? Bueno, empezamos con 18 variedades, porque cuando preguntamos al IRTA, que es el Instituto de Investigación Catalana de Agricultura, uh-huh. Pues preguntamos qué variedades se adaptarían mejor aquí en nuestra zona y nos dijeron no sabe, no contesta. Y entonces dijimos, bueno, pues si no sabe, no contesta, pues tendremos que probar. Entonces hemos probado 18 variedades, contando una variedad autóctona de aquí. Bueno, autóctona no estaría bien dicho, sería una variedad local. Y bueno, pues ahora tenemos solamente 3 variedades en el campo y otra más que guardamos en maceta. Y lo que sí que podemos decir que en nuestra zona, en Cataluña al menos, lo que no se adaptan bien son los lúpulos nobles tradicionales europeos. Y lo que se adapta mejor son todos los lúpulos americanos. O sea, no sabría decirte si es porque la genética está mejorada, si porque son más resistentes, si porque no son tan dependientes a las características originales antiguas, o una mezcla de todas. Uh-huh. Lo que sí te voy a preguntar, y sobre todo quiero que se lo comentes a los oyentes del podcast, es que nos hables un poquito más del lúpulo, de esta planta. Lo que sí me gustaría es que nos contases un poco más sobre los lúpulos. Como bien has dicho, es una planta que pertenece a la familia de las Cannabaceae, que es la misma que el cannabis. Sí. Uh-huh. Pero tiene también una serie de curiosidades, ¿no? O sea, se ha utilizado tanto en Asia, ¿no? Como en Europa, como relajante, para mantener alimentos, uh-huh. Estilo, bueno, pues para medicina. Sí. Soporta las temperaturas extremas, muy bien. Pero ¿qué más tiene el lúpulo? O sea, sobre todo, y cuéntanos a ver también, porque creo que esto no habrá gente que lo sepa y gente que no, que tiene también una flor hembra, ¿no? Uh-huh. De hecho, nosotros solo plantamos plantas hembra. Uh-huh. Y decimos que tenemos 3 variedades, pero no son variedades, son clones, porque genéticamente son
iguales. O sea, tiene el mismo genoma una planta Cascade plantada en Estados Unidos que las que tenemos nosotras aquí. O sea, genéticamente son iguales. Lo que pasa es que fenotípicamente se expresan diferente. O sea, nuestras plantas tienen nuestro terroir porque están adaptadas al terreno de aquí, al clima de aquí, a las características del entorno. Yo siempre digo que si coges dos gemelos idénticos y pones uno en Senegal y otro en Estados Unidos, dentro de 40 años serán distintos, y no 40. Dentro de 10 años serán distintos. Esto es un poco lo mismo que pasa con los clones, ¿no? Que se adaptan a la zona donde viven. Y bueno, referente a las características, pues sí, originalmente se usan como conservante, que es por la primera causa por lo que usamos en la cerveza, ¿no? Pero tiene muchísimos más usos. Si tú miras en un gel y ves que lleva geraniol, posiblemente ese geraniol que hay en todos los geles vendrá del lúpulo. Y también pues nosotros vendemos bastante a una empresa de cosmética. Uh-huh. O sea que sí, que tiene otros usos, y evidentemente el relajante y ¿cómo diríamos? El desinhibidor, ¿no? El que te hace hablar más de la cuenta. Un poco el sociabilizador, ¿no? Como sería el alcohol, pues las cervezas que llevan mucho lúpulo, pues como que emborrachan más. Y es por esta diferencia que tiene el lúpulo. ¿Cuánto tiempo? Efecto sociabilizador. Sociabilizador. ¿Cuánto tiempo pasasteis hasta que conseguisteis tener una...? Porque imagino que los primeros años, o 5 primeros años, pudo ser un desastre. No obteníais la cantidad que queríais. Bueno, todavía estamos, ¿eh? Piensa que hay variedades. Todas las variedades, el primer año no las pruebas y ya decides que las vas a sacar. O sea, que cada año hemos ido sacando variedades que no acababan de adaptarse bien, y otras que igual se adaptaban pero que no usábamos, o que tenían muy poco valor económico. Entonces, pues eso ha sido, o sea, todavía este año que hemos sacado las Centennial, todavía este año estamos replantando las líneas que tenían Centennial por variedades nuevas, que sí que son hijas nuestras, pero estamos replantando línea. Y el principal problema en cuanto a plagas o agentes externos con el lúpulo, ¿qué es lo que más atención tenéis que poner? Atención sobre todo, bueno, hay muchas plagas, muchas, podríamos estar una hora hablando del lúpulo, pero nuestra peor pesadilla es la araña roja. Es porque en las zonas que hace más calor la araña roja pega fuerte y ataca sobre todo justo antes de la cosecha. Entonces, cuando tienes unas plantas preciosas con unos cogollos o conos, o llámalo como quieras, espectaculares, pues si se pone la araña en una semana se puede comer toda la plantación. Entonces esto, pues sí, es nuestra peor pesadilla, es la araña roja, por la zona en la que estamos también. Sé de otras zonas que no sufren tanto con la araña, pero nosotras sí. Bueno, yo la sufro en mi jardín de mi casa, aquí en Guadalajara. Entonces, porque también es zona de calor. Claro, y ahí también. Y entonces empezamos a recoger el 15 de agosto. Uh-huh. Y en agosto es cuando empieza la araña fuerte. Y hay años, pues que no tanto, pero hay años que y pues en ecológico no puedes tratar con nada y es complicado. Bueno, sí, hacemos lucha biológica, uh-huh. Hacemos todo lo que podemos y más, pero sufrimos con la araña. Y lo que te iba a preguntar, también echándole un vistazo a la web, he visto que se puede comprar, ¿no? Los rizomas o sí, las plantas. Ahora hemos estado vendiendo rizomas, porque los rizomas son súper de temporada. Uh-huh. Cuando se hace la poda, nosotros lo hacemos en abril,
pues entonces empezamos a vender rizomas. Y a partir de ahora, ya esta semana, ya no se pueden comprar más rizomas y solo se pueden adquirir plantas en maceta. Que al final las plantas vienen de un rizoma. Pasa que, pues si no las has podido comprar en abril, pues las puedes comprar en mayo ya enraizadas y en maceta. ¿Tenéis mucha demanda? Pues este año hemos tenido bastante demanda porque hay bastante... A ver, la mayoría de los clientes nos compran 1, 3, 6, 10, 40, pero pues este año ya hemos empezado a tener clientes más de, pues quiero hacer media hectárea, quiero hacer 1 hectárea, y entonces, bueno, pues evidentemente no es el mismo precio si vendes un rizoma que si vendes 1.000 o 2.000. Pero sí hemos empezado a tener bastante demanda. Hasta ahora no, porque, bueno, hasta ahora teníamos esto, 1, 3, 6, 10, y ahora pues como que la gente, también han salido unas ayudas a nivel español que vienen de la Unión Europea, y entonces pues eso como que ayuda a que la gente se ponga en el cultivo del lúpulo. Hay, o sea, desde mi punto de vista, que no conozco el mercado, hay una alta demanda de lúpulos en el mercado. Sí, pero me atrevería a decir que no de los lúpulos que producimos nosotros. Vale. Porque los lúpulos que nosotros producimos son lúpulos que son que no tienen patente, que Ujú. puedo cultivar yo, que puedes cultivar tú. Pero los lúpulos que están de moda son lúpulos con patente. Entonces, eso solo puede venderlos quien los produce y quien tiene la patente. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues si quieres un Citra, un Simcoe, un Mosaic, cualquiera de estos tiene patente y nosotros no podemos cultivar. Lo que sí te iba a preguntar es, a la hora después de recolectar, de tener tu cosecha, el proceso, ¿no? Que es peletizar Uh-huh. y lo conservéis en frío. ¿Cuánto tiempo mantenéis vosotros los lúpulos allí? Bueno, nosotras, claro, peletizamos desde que secamos hasta que peletizamos, intentamos hacer lo más rápido posible y Ujú. pueden pasar unas 48 horas como mucho. Ahora un poco más porque se han inventado una cosa que es la certificación y te tienen que certificar primero el lúpulo en flor y luego el lúpulo peletizado. Y no puedes certificar el lúpulo peletizado si no has certificado antes la flor. Entonces, tiene que venir un inspector a certificarte que tienes los lotes de flor precintados y que tienes tantos kilos y que no hay hojas ni impurezas mezcladas, que está todo correcto. Y entonces, pues ahí, pues este año, algún día, en vez de 48 horas, pues han tenido que ser 72 por el tema este, porque no vienen hasta que no tienes todo el lote. Y bueno, cada vez lo hacen un poco más complicado. También como te hacen pagar por certificación, pues eso no nos ayuda, porque esto vuelve a ser a nivel europeo. Y en Europa pues tienen, por ejemplo, me lo invento, SAS, 50 hectáreas, un lote. Pero aquí, pues imagínate, 18 variedades, medio kilo de esta, 4 kilos de esa, 5 kilos de esa. Si tienes que certificarlas todas, flor y peletizado, pues es que ya no es viable. Entonces, es una ley que es europea y que sirve para el norte de Europa, pero que no nos sirve aquí. Lo que sí te iba a preguntar, una vez que los tenéis almacenados en frío, ¿no soléis tardar más de un año para utilizarlos para la elaboración de cerveza? Bueno, sí, nosotros tenemos lúpulos del 2016 en flor, que los guardamos así justamente para hacer las sours, porque quieres un lúpulo que le dé solo la parte conservante que tiene el lúpulo, pero que no quieres ni que aporte ni aromas, ni amargor, ni nada de nada. Entonces, estos lúpulos viejos pueden ser incluso más caros que no los lúpulos del año.
O sea, sí, tenemos lúpulos viejos que guardamos como oro en paño Paño. y luego, pues si se nos queda algún lúpulo de un año para el otro, pues lo podemos usar como un lúpulo de amargor. Sí que somos un poco más exigentes a la hora de utilizar un lúpulo aromático, de usarlo que sea lo más reciente posible. Y Pero en cuanto al tema de levaduras, ¿trabajáis con cepas propias? ¿Cultiváis? ¿Esto lo pero dejáis a esto la es un parte mundo. industrial? No, esto aislamos una levadura que tenemos aquí en la zona y hemos trabajado algunas veces con ella, pero lo que nos pasa es que es una levadura, como la mayoría de las levaduras salvajes, Saccharomyces, Ujú. los Saccharomyces se van como adiestrando, ¿no? Y lo que pasa con este que tenemos aislado es que solo atenúa un 60%. Esto quiere decir que solo se come un 60% de los azúcares que hay en la malta. Y eso para una cerveza no es lo habitual. Lo normal sería un 75, un 80 o un 90, o si es una sazón, más. Y si es un Brettanomyces, 100%. Bien. ¿Vale? Eso depende del tipo de levaduras. Entonces, esta levadura solo atenuando un 60% no la podemos usar sola, la tenemos que usar mezclada con otra levadura. Entonces es una pena porque ya que usas tu propia levadura, pues tenerla que usar mezclada con otra levadura que sea de compra, pues es una pena, pero es lo que es. Hombre, igualmente yo creo que en ese aspecto sois de los primeros que conozco en cuanto a microcervecería que trabajáis, aunque trabajéis con parte industrial, supongo, por lo que has comentado, porque no logra hacer el ciclo que tú quieres a la hora de la elaboración, sí que trabajáis vuestro propio cultivo. Sí, Y bueno, y también hacemos cervezas espontáneas. ujú, Este año ya hemos inaugurado un cool ship. Antes hacíamos cervezas espontáneas, pero mezcladas, por ejemplo, con uva y usando las levaduras y las bacterias que había en la piel de la uva. Pero pues este año ya con el cool ship, con la piscina al aire libre, pues ya hemos empezado a hacer que todavía no han salido a la venta y no sabemos muy bien lo que pasará con estas cervezas, pero ya estamos trabajando con fermentaciones espontáneas. yo lo que sí te iba a comentar, que me parece también muy admirable por vuestra parte, es que la gran mayoría de microcervecerías o microcerveceros suelen tirar las recetas fáciles de alta fermentación. Y no suele haber luego, por ejemplo, pues o bien una lager o como has comentado tú, una cerveza espontánea. Y en este caso, eh, has dicho Muy que fácil de contestar. trabajáis la Brettanomyces, ¿no? Que es muy típica de las cervezas belgas, de las Lambic. Pero, Pero sobre todo quería hablar de una cerveza que me ha llamado mucho la atención, que es la Bretasaurus. muy bien. Bueno, Porque... esto es, ahora tenemos otra que es la Orbital Hops, que es muy parecida a la Bretasaurus, Ajá. que es una cerveza que es una sour, pero que en vez de llevar fruta como esta que me estoy tomando yo, lleva lúpulo. Por tanto, Sí. es una mezcla entre dos estilos, que digamos. A mí la Orbital la he Cerveza ácida, probado. la Orbital Hops se Ujú, la llama. he probado y es increíble. O sea, me parece muy refrescante. Típico día de calor. Te la bebes fresquita y entra fenomenal. Porque al final es una IPA ácida. Pero sobre todo, os iba a preguntar de dónde viene esa valentía de hacer cervezas complicadas. Porque la Bretasaurus, una cerveza que tiene 4 meses de fermentación. O sea, nadie arriesga tanto porque sabes que en esos procesos largos es cuando tienes más probabilidades de que la producción se te vaya al garete. Claro, pero piensa que esto no es arriesgar. Arriesgar es lo que tenemos ahora en la granja, que tenemos más unas 60 barricas todas llenas con cosas que llevan allí unos 2 años. Eso es arriesgar, porque eso es dinero allí Tío. invertido Ujú. que no sabes si va a salir a la venta o no. Y sobre todo cuando pues son cervezas con, además, que llevan Brett, o sea que son de segunda fermentación, además le añades fruta, con lo cual allí tienes
otra posibilidad de que algo vaya mal, porque como más cosas vas haciendo, más cosas pueden ir mal. Entonces, pues estas que has probado sí que son arriesgadas, pero las arriesgadas de verdad Todavía no han salido, son ¿no? las que las que estamos haciendo. Sí. Te iba a preguntar, ¿qué tipo, sobre todo esto para la gente que no entienda, normalmente, pues bueno, hay cervezas que se pueden dejar fermentar dentro de, de cubas, Uh-huh. bien sea de vino, ¿vale? O Sí, lo que sea el típico tonel, que vemos claro. todos, un barril de vino de madera o de cualquier otro tipo de destilado, ¿no? O sea, hemos visto en el Uh-huh. mercado algunas que están fermentadas en un barril de ron, en un barril de bourbon. eh, Sí, claro. Tú creo que tienes la benzina allí, ¿no? La benzina. Creo que sí, no tengo todas aquí, pero es que no me cabían ni en la nevera. Vale, pues Tengo que la Benzin probarlas. es una barley wine, un estilo inglés muy Exacto, la barley tradicional, wine. que traducido pues sería vino de cebada. Es una barley wine envejecida en barrica de brandy y que además está macerada con avellanas tostadas. O sea, sí, esto es complicado de hacer una cerveza envejecida en licor, pero no tiene nada que ver con las segundas fermentaciones. Ujú. Las envejecidas en licor, normalmente la cerveza no cambia. Lo que le vas añadiendo es el carácter de la madera y el carácter del licor que llevan. Esto pues te puede tardar 6, 8 meses en función de si es un primer uso o si es un segundo uso, que nosotras solo hacemos un uso en las barricas de licor. Pero bueno, es complicado entre comillas. Lo más complicado es cuando usas una bota de vino, una barrica de vino, que no la quieres para que tenga el carácter del licor, sino que la quieres para hacer una segunda fermentación con otro tipo de levadura. Y es allí cuando le añadimos los breads, las bacterias y demás. Entonces ahí esto cuesta mucho más. Si tú, por ejemplo, para hacer una ale, que es lo que me comentabas antes, tardas 3 semanas, ponemos de caso, pues y ese Saccharomyces se come un 80% del azúcar, cuando esa cerveza que ya ha fermentado la añades a una barrica con bretanomices, el bretanomices se comerá ese 20% de azúcar que todavía le queda a la cerveza. Pero ese 20% tardará un año o año y medio o dos en consumirlo. Entonces, por eso es ahí la dificultad y el tiempo invertido en hacer ese tipo de cervezas. Que una te cuesta menos de un mes y la otra te cuesta 2 o más años. De momento van bien las pruebas. Pues tenemos de todo, la verdad. Sí, Bueno, bueno, estamos a punto de sacar una Oud Bruin que tiene muy buena pinta. Luego tenemos otra de estas tipo Lambic con albaricoque, que también tiene muy buena pinta, que está ya, vamos a envasarla ya próximamente. Pasa que ahora como estamos con el emparrado del lúpulo y todo, pues tenemos muchos frentes abiertos lo típico de y una tendrá que granja, también hay esperar que un decirlo. poco. ¿Qué? Lo típico de una granja, Sí, sí, porque no sí. solamente sois cerveceros, sino que sois agricultores, que es Claro, y la cerveza, por ejemplo, esta de albaricoques, que ya hace días que está para envasar, que de hecho debería estar envasada para que no nos pasase esto que nos pasa ahora, ¿no? Porque el campo no espera. Es igual que sea domingo, que lunes, que es igual. Cuando se tiene que emparrar, se tiene que emparrar. No puedes decir ya lo haré la semana que viene. Y con la cervecería tienes un poco más de margen. Puedes aguantar perfectamente una semana o 15 días una cerveza en el fermentador y no pasa nada. A ver, no es eterno el tiempo que puedes tener, pero no es lo mismo que el campo. El campo es mucho más del momento. más sacrificado, ¿verdad? Ujú. Lo que Mucho más. sí os iba a preguntar es de dónde nace esa creatividad a la hora de elaborar el portfolio de cervezas, porque creo que tenéis un portfolio único con unas cervezas muy de autor, muy mimadas, sobre todo apostáis mucho por sabores ácidos,
¿no? Bueno, Podríamos sí, decir, nos gustan las cervezas y ácidas, cosas la que verdad. puedan sorprender a la gente. O sea, que no venís con el mismo prototipo de microcervecera de hacer una IPA, una Pale Ale y otro Claro. estilo más. Es que la mayoría de las cervecerías es eso, que hacen pues eso, una IPA, una de trigo, una tostada, igual una negra, ¿no? Pues lo típico. Y entonces en el mercado te encuentras siempre con esas cuatro variedades. Y entonces es muy difícil entrar en el mercado. Nosotros somos muy clásicos también. Tenemos también una Pale Ale, Sí, tenemos la Zate, que es una belga tradicional, súper clásica. Tenemos lo una tengo aquí. Saison, también súper clásica. O sea, también tenemos muchos estilos clásicos. Casi que, de hecho, la gente, casi que el hecho de sacar estas con lata, que hay una Neipa y que hay una doble Sí, IPA, exacto. esto es un poco para romper con los estilos más clásicos, ¿no? Porque nosotros, pues ya sabemos que con los lúpulos que tenemos no podemos hacer 1000 IPAs distintas, porque pues tenemos lúpulos no clásicos, pero sí clásicos. Entonces, pues podemos hacer 2 IPAs y ya podemos jugar más con las cervezas que son más tradicionales de granja, que serían estas que vienen en barrica, estas que son más ácidas, estas fermentación espontánea, con frutas, que aquí en nuestra zona tenemos muchas, y podemos atrevernos a jugar un poco más con esto porque es fácil, lo tenemos al lado, podemos aprovecharnos de esas características y no competimos con las típicas IPAs de lúpulos que nosotras no tenemos. Lo que sí podemos aclarar es que si eres un beer hunter, te gustan las cervezas diferentes, Lobilot es tu sitio. O sea, puedes tener un catálogo muy amplio de cervezas que puedes descubrir nuevos sabores, nuevas sensaciones y sobre todo, ¿cuál ha sido la aceptación del público? ¿Alguna anécdota? Bueno, una que nadie es profeta en su zona. Esto, y bueno, anécdotas, pues tenemos muchísimas. No. Otra cosa que te voy a preguntar, y si quieres lo podemos enlazar con esto, es el tema del ecoturismo. O sea, lo que Ajá. puedes llegar a generar con este Las tipo visitas. de granjas. Nos lo contaba Esteve de 90 varas. Él está en un pueblo de la Sierra de Ayllón, en Segovia, a 100 kilómetros de Madrid, y son 100 personas. Y el haber montado él el proyecto de 90 varas de una microcervecera chiquitita, atrae mucha gente a pasar el fin de semana allí, a visitar las instalaciones, a ver, aunque ahora con esto del COVID está un poco más restringido. Nos podemos acercar si estamos en Lleida, eh, Sí, sí. a veros, a hacer una visita, a conocer vuestras instalaciones. Sí, de hecho, nosotras hacemos muchas visitas, cada vez hacemos más. Estamos preparando además un beer garden para que la gente pueda venir a tomarse una cerveza ahí, que al principio pues será un poco progresivo, pues igual solo abriremos pues días que hagamos un concierto y pues será progresivo como todo lo que hemos estado haciendo. Pero sí que de hecho que ya estamos trabajando en tener un beer garden. Además, pues nuestras visitas siempre son muy completas porque pues hay visita a la fábrica, visita a los campos, visita a la maltería y todas siempre van acompañadas de una cata, o de 6 o de 9 cervezas. O sea, y siempre lo acompañamos con maridaje de productos locales, lo más cercanos posible. Eso es algo que marca mucho el proyecto de Lobilot, ¿no? El utilizar no solamente ser autosuficiente, sino los productos de la tierra y de lo que está alrededor. Em, Claro. lo que sí te iba a preguntar, después de todos estos años de andadura, que yo creo que ya has pasado ¿no? Esos primeros años de incertidumbre, Uh-huh. en los que tienes que esforzarte quizás aún más por ver que el proyecto llega a buen cauce, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿En qué metas, qué nuevos retos os estáis poniendo? Bueno, pues a nosotros nos gustaría vender todo lo más local posible, que eso es complicado. Y por lo que te comentaba antes de que nadie es profeta en su zona, ¿no? De hecho, viene más gente a vernos
más gente de afuera que no gente local. Han venido autobuses de americanos, que dices, ¿cómo llegan aquí a Almacelles? Que no es nada turístico en la zona donde estamos, es muy de agricultura y pues no tiene nada de turismo, no es en la montaña, no es cerca de ningún monasterio ni nada, o sea, no tenemos nada de turismo. Y, en cambio, vienen autobuses de extranjeros, que para ellos es muy normal, porque ellos están, imagínate que eres un americano y te dicen, estás en Barcelona y te dicen, pues tienes que hacer 1 hora y media para ir a ver una granja cervecera. Pues para ellos esto no es nada, moverse 1 hora y media. Lo que aquí puede parecer que es mucho, pues para ellos no lo es y de hecho vienen porque les gusta conocer granjas cerveceras y como aquí no hay o hay muy pocas, pues si hay una, pues la van a ver. Y entonces por eso decimos que es una pena todavía que tengamos tan poca cultura cervecera porque a la gente de aquí le cuesta moverse 1 hora y media para ir a verlo. Lo que sí te voy a decir es que yo creo que, y esto es una opinión mía personal subjetiva, que yo lo he hablado con más gente, que la cultura cervecera que hay en Cataluña no la hay en otras partes de la península. O sea, creo que Claro, estáis muy avanzados tanto en elaboraciones como entender la cerveza. No sé muy bien por qué, quizás por influencia de estar cerca de Francia o nunca lo he llegado a entender muy bien por qué, pero claro, es yo lo que creo tú que es dices. cuestión de empezar antes. Pues si aquí las primeras cervecerías empezaron hace 11 años o 12, como mucho, pues en Madrid, por ejemplo, pues no había cervecerías artesanas entonces. Entonces, es un poco la evolución normal. Aquí, por ejemplo, vamos pues unos 10 años atrás de Italia y unos 20 atrás de Estados Unidos o más. Entonces es un poco pues cuando ha empezado. Y como aquí tenemos mucha cultura del vino porque llevamos muchísimos años consumiendo vino y eso lo tenemos clarísimo, eh, que tú no te vas a pedir un tetrabric de una botella de vino malo cuando vas a cenar, pero sí te puedes tomar una cerveza que no sea lo suficientemente buena, ¿no? Bueno, eso lo digo entre comillas. Y nada, recordar también, o sea, aunque estás diciendo que apuestas por lo local, por el Beer Garden que también estáis intentando implantar, se pueden comprar online las cervezas. Sí, sí, tenemos Vale. una tienda online En vuestra y página luego web. también tenemos en Barcelona, Ujú. compartimos tienda con un proyecto muy chulo que se llama Les Contrabandistas, que son 6 cervecerías, todas cooperativas, que están haciendo, o sea, el proyecto original es hacer una cerveza básica para suministrar a grandes eventos, ya sea conciertos, fiestas mayores o cualquier evento que tú, por ejemplo, como cervecería, a mí me piden 50 barriles y no puedo suministrarlos. Ujú. Y si me dicen, montame 4 barras y 50 barriles, pues no puedo suministrarlos porque somos pequeñas. Entonces, nos hemos unido las diferentes cooperativas y la idea es esto, ¿no? Montar barras y tiradores para grandes eventos con una cerveza que hacemos entre todas, pero con ingredientes producidos aquí en Lovilot y que se llama Tribu y que, bueno, es una pale ale básica para todos los gustos y para vender, pues Mm. para beber muchos litros. Al final, y me gusta que hayas comentado esto porque se ha visto en las últimas semanas, últimos meses, que en otros puntos de la geografía española están haciendo eso. O sea, Ah, hemos sí. no, o sea, unirse a, por ejemplo, creo que era en el País Vasco la Asociación de Cerveceros, de Fabricantes de Cervezas del País Vasco, de microcervecerías, igual, han decidido creo que unirse para hacer una cerveza para poder abastecer en hostelería, no enfocada a grandes eventos, pero sí que han visto que la unión hace la fuerza.
¿Cuáles son a corto plazo las novedades que podemos tener de Lobilot? Bueno, pues ahora estamos haciendo unas cervezas otra vez con ácidas, que son nuestra especialidad. Y ahora tenemos un compañero aquí en el pueblo, que es el que nos suministra las cerezas, que este año se ha puesto con las fresas. Fresas. Y entonces, pues la próxima variedad que viene es una con fresas y chocolate. Ah, qué interesante. Y luego otra con gerds, y en castellano no se llama frambuesa. Frambuesas. Muy interesante, muy belga todo. Bueno, la de fresa y chocolate no sé yo si es muy belga. No es muy belga, pero el tema de frambuesas, cerezas, o sea, como puede ser una chuf o una bacchus o cualquiera así que sea frutada. Y luego, pues bueno, a ver, tendremos que verlo y esperaremos esas cervezas con mucha impaciencia. Nada más, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Hay algo que quieras añadir, Kio? No sé, no. No se nos ha quedado Cualquier nada en cosa el que tintero, ¿no? queréis venir a ver, que estaremos encantados de recibiros aquí en la granja. Y bueno, que será un placer de que podáis ver cómo trabajamos y que podáis probar nuestras cervezas. Pues nada, la verdad que ha sido un placer contar contigo, Quinonia, y gracias por acercarnos a este proyecto de granja y fábrica, que quizás no es tan común dentro del mundo de la cerveza, porque es muy, muy difícil. Gracias de corazón. Y estos tipos de proyectos no dejan de ser sorprendentes cuando entendemos la dimensión, la envergadura y lo que supone todo el trabajo que hay detrás. Os dejo en la descripción del podcast toda la información y salud y nos vemos en el siguiente episodio.